un corresponsal muere, y otros 3 resultan heridos, tras un ataque de las fuerzas ucranianas, contra la provincia rusa de Zaporozhye. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la agresión fue realizada con municiones de racimo. Asimismo, las autoridades denuncian que Kiev utilizó el mismo tipo de armas para bombardear la provincia rusa de Bielgorod. Esto sucede luego de que tanto Kiev como Washington asegurarán que el armamento no sería usado contra civiles. Efectivamente, este grupo de periodistas iba a investigar sobre los efectos de las municiones de racimo, y terminan siendo víctimas, justamente de este mismo tipo de armamento, producto de un ataque de Kiev, esto en la provincia rusa de Zaporozhye. Como resultado, un corresponsal ha fallecido, otros 3 resultan heridos. Claro, de inmediato son trasladados hasta Melitopólis, pero en el camino lamentablemente muere Zurabliov, quien llevaba largo tiempo cubriendo la situación en Ucrania. Poco más de 30 años tenía de edad, de los cuales, gran parte de su vida había estado relacionado, de una u otra forma, en este conflicto, destacado por sus pares u otros periodistas, también por los cargos dentro de la misma medios de comunicación, donde se sostiene que había sido de los primeros en estar en los lugares de conflicto, allí cubriendo la situación humanitaria y también militar, pero, de esa misma forma, lo destacaban al interior del propio medio de comunicación y de otras partes, por ejemplo desde Riaño Hasti, el corresponsal de guerra Rostislav Zurabliov, que viajaba en un vehículo civil desde la ciudad de Vasilevka hasta la aldea de Vladimirovka, murió como consecuencia de un bombardeo. Era un joven talentoso, que desde el primer día dijo la verdad, hacía cobertura sobre la vida en la provincia de Zaporozhye. Hoy falleció a manos de los nazis de Kiev. Expresó mis profundas condolencias a su familia y amigos. Las municiones de racimo también se han usado, recientemente, contra otros territorios rusos. En cuanto entregan estos armamentos a Kiev, no tiene ningún escrúpulo en utilizarlo en zonas pobladas en territorio ruso. Así se realiza un ataque, con 21 proyectiles de artillería y 3 municiones de racimo, en la provincia de Belgorod, además 10 disparos con lanza-granada, también la utilización de un dron kamikaze, desde donde también se lanzan municiones. Según los datos que se han dado a conocer, no se informa ni de víctimas ni de daños materiales, pero es importante situarlo en el mapa. Ya te voy a contar por qué, y es que esto es territorio de la Federación de Rusia, lo es y siempre lo ha sido. Belgorod, y es una zona poblada, lo es y siempre lo ha sido. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos, la Casa Blanca, había asegurado estas siguientes declaraciones: Ucrania había dado las garantías de que no usaría las municiones de racimo contra objetivos en territorio ruso, y contra zonas pobladas, que es lo que observamos esta jornada. Ni un ni otro requisito se ha cumplido. Por lo tanto, surgen los cuestionamientos evidentes y argumentados, desde Rusia, donde sostienen Washington es malo en geografía o Biden cree que el pueblo, en esta provincia de Belgorod es un territorio de Ucrania. Claro, lo dicen en tono irónico, justamente, para evidenciar que todas estas promesas son simplemente mentiras. Lo dice el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, puesto que sostiene que todos estos planes ya estaban evidenciados y claro, en todo el transcurrir de este conflicto. Así lo ha hecho Ucrania y una y otra vez, donde no ha cumplido justamente sus compromisos con sus socios occidentales, y por tanto dicen, la responsabilidad de este crimen recae por igual, tanto sobre Ucrania como por sobre Estados Unidos. Además se han registrado nuevos ataques sobre Crimea, si se han registrado otros ataques esta vez contra depósitos. Estas son imágenes de momento no verificadas, sin embargo, podrían coincidir con lo que vamos a contarles, y es que se ha atacado depósitos de municiones. No se detectaron daños ni víctimas entre las personas en el entorno. Sin embargo, por medidas de precaución, se decidió aislar en un radio de 5 kilómetros de distancia a la población civil. Se trataba un depósito de detonación de municiones, y bueno, como decíamos, también junto con evacuar a la población civil, se suspendió el tráfico ferroviario en Crimea. Evidencias del actuar de Kiev en torno a este sentido que tanto es cuestionado, no solo por Rusia, sino también por otros países en torno reiteradamente atacar a la población civil, y que el propio Zelensky ya no tiene ningún tapujo en ocultarlo. El puente de Crimea es un lugar logístico, pero de tránsito de civiles. Allí no transitan vehículos militares, y es claro que el puente de Crimea es el objetivo de Ucrania, decía el propio presidente de ese país.
ya vemos el empleo de municiones de racimo, las primeras víctimas civiles, por desgracia, en este sentido pudiéramos decir entonces, tanto Ucrania como Estados Unidos, están incurriendo en crímenes de guerra, y que se han pronunciado promesas vacías. Bueno, la situación está complicada. Yo entiendo perfectamente que Vladimir Zelensky ve la situación muy complicada, cuando un país como Ucrania, en unas acciones como las que está realizando, va situando en el campo de batalla cada vez elementos más sofisticados y menos humanitarios. Recordemos que las bombas de racimo están prohibidas en 106 países, ahora mismo, y si no lo están en más es porque precisamente, los países que no las han prohibido son, quizá aquellos que no tienen ningún problema en utilizarlas con la población civil, que es el caso de Ucrania, y bueno, pues yo solo os puedo decir una cosa. Cuando un país toma estas decisiones, toma la decisión de utilizar este tipo de armas, es porque las cosas no le van bien, y cuando vas perdiendo pues como en el fútbol empiezas a hacer faltas marrullerías, en este caso. Empiezas a matar indiscriminadamente, y sin ningún tipo de control, esto no puede acabar bien para nadie. Cuando alguien empieza a perder los papeles, y este tipo de ataque contra de la población civil, con estas municiones, armamento prohibido de racismo, también se repite la misma estrategia, con el ataque a infraestructura civil, explícitamente civil, como lo es el puente de Crimea, que busca Kiev con esta estrategia. Bueno, yo pienso que más que buscar, está jugando a la desesperada, indiscutiblemente busca crear miedo el miedo es una de las armas más poderosas que puede tener un individuo, como el presidente de Ucrania, y el miedo se supone que genera la desesperación y el desastre, en la parte a la que trata de incluírsele, o infundírsele, este miedo. Yo creo que lo que le sucede, es que ya no sabe qué hacer, tiene muy complicada la situación, no tiene muchos hombres para la guerra, está utilizando muchos extranjeros ya, y bueno, tampoco anda muy sobrado de munición, porque la OTAN no ha sido precisamente un gran proveedor, porque la OTAN es un desparajuste de calibres, de tamaños de utilización de material, y bueno, pues ha llegado la hora de infundir miedo al enemigo, y lo cierto es que el miedo a veces te hace de ganar posiciones, pero la mayor parte de las veces hace de que los que están enfrente reaccionen, y dejen ese miedo a un lado, y se sientan más fuertes contra él, digamos el bobalicón del pueblo, el chulito del pueblo que va arrasando a los demás. La utilización contra los civiles, y con esto termino, está totalmente prohibida, por las convenciones de Ginebra y de La Haya, no específicamente de ese armamento, sino de todo armamento similar a ese, con lo cual cuando hablamos de delitos contra la humanidad, contra las personas, bueno, pues ya veremos el día de mañana, a quién van a juzgar y por qué. Mientras tanto, el medio estadounidense CNN les revela que la oficina del Inspector General del Pentágono confirmó que parte de las armas occidentales, enviadas a Ucrania, fueron robadas el año pasado. Se precisa también que la administración Biden es consciente de que es incapaz de rastrear el destino del armamento, que muchas veces termina en el mercado negro. Por otra parte, de la Unión Europea, prueba iniciativas para el apoyo a la producción de municiones, y también misiles, con este informe confirmar de alguna manera lo que es la irresponsabilidad que comete Washington, al enviar armas a un lugar donde no puede rastrear, no puede tener control de qué pasa con este armamento. Hablamos de un informe reciente del Pentágono, que confirma que entre febrero y septiembre del año pasado, todo el armamento o varias diferentes armas que fueron tipo de municiones que fueron enviadas a Ucrania, fueron robadas por traficantes de armas, delincuentes y combatientes voluntarios, que pasaron entonces, hasta el momento, pasó a formar parte del mercado negro de armas, algo que ya en RT venimos hablando y informando, es seguido, no bastante seguido, pero hay que recordar entonces cuando Jasimul Hers, por ejemplo, había confirmado esto también. Él dice que escuchó hablar, dice que no escribió sobre esto, pero que escuchó hablar a comandantes oficiales en general, que daban cuenta de esto no en una frase temprana en una fase temprana del conflicto. Polonia, Rumanía y otros países fronterizos se vieron inundados de este tipo de armas. Todo esto lo sabe a partir de esto que comentábamos, que había escuchado el periodista estadounidense, y también podemos destacar las palabras de un ministro húngaro, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, que dijo incluso, una pequeña parte de las armas enviadas a Ucrania
puede provocar grandes catástrofes en otras regiones del mundo, y también hay que recordar, o destacar mejor dicho, un informe reciente de un periodista estadounidense, de este medio, al Comité de Seguridad al Consejo de la ONU, que dijo que la administración Biden no solo sabe que no puede rastrear las armas que envía a Ucrania, sino que también entiende que está intensificando una guerra próxima, y esto sería una guerra indirecta, no ajá, contra la potencia nuclear más grande del mundo. Y para terminar, un informe del Parlamento Europeo que aprobó una ley para apoyar la producción armamentista. No, este párrafo se lee en el informe: la industria se preocupa de que la demanda pueda caer instantáneamente si termina el conflicto ucraniano, es decir que, la preocupación principal para los europeos no es buscar la manera de llegar a un acuerdo de paz, sino que hacemos con la industria armamentista cuando la guerra se acabe, no cómo hacemos para ayudar a una industria que ya se está llenando los bolsillos. Demasiado. Nicolás Maduro afirma que lo que necesita Venezuela son elecciones libres de sanciones y de la guerra económica desatada por Occidente. Así reacciona el presidente bolivariano ante una serie de exigencias de Estados Unidos y sus aliados europeos de asegurar comicios transparentes. Maduro insta a los países occidentales a abandonar sus prácticas agresivas, sin ninguna condición previa, que dicen los voceros del gobierno gringo, que ellos quieren unas elecciones libres en Venezuela. Nosotros le decimos, en estos años Venezuela tiene el récord mundial de elecciones libres, 29 elecciones libres, libres con pueblo libre y consciente, con el mejor sistema electoral del mundo. Y yo le respondo: ustedes quieren elecciones libres, nosotros queremos elecciones libres de sanciones, de bloqueo, de agresión, de guerra económica. Levanten todas las sanciones. El mandatario aseguró que en Bruselas se logró consenso entre la plataforma unitaria y su gobierno para que se levanten las sanciones. No obstante, durante la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, abogaron por poner una condición para ello: elecciones justas y transparentes, tal y como lo claman desde Estados Unidos y sus aliados. El canciller venezolano, Iván Gil, afirmó que la Unión Europea, Brasil, Colombia y Argentina solicitaron de manera unánime avanzar en un esquema de desbloqueo de las medidas en contra del país caribeño, para luego asegurar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa venezolano, denuncian que aumentan las agresiones contra el país, se agudiza la guerra económica y mediática, y que se vuelven a escuchar llamados a la violencia. Señalan que el Comando Sur de Estados Unidos aumenta su presencia en la región. Desde el Ejército de Venezuela alertan de un aumento de la presencia militar de Estados Unidos. Las zonas limítrofes con Venezuela. ¿Qué efecto pudiera tener estas acciones del Comando Sur? Durante los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha instrumentado una política de cerco militar hacia Venezuela. El Comando Sur ha desplegado importantes dispositivos alrededor de Venezuela, a modo disuasivo, pero también a modo de preparación logística, para una posible o eventual intervención militar en Venezuela. Esto es una posibilidad que se ha estudiado en Venezuela durante muchos años, y en estos momentos podría consistir en un paso más en la política de máxima presión o de presión o intimidación militar contra nuestro país, en función pues de tratar de acentuar la operación de destitución o cambio de régimen en nuestro país. Este proceso que estamos viendo, y que es denunciado por el ministro Padrino López, es parte pues de los procesos concurrentes de intimidación y disuasión por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, teniendo en cuenta que el próximo año va a ser un año de gran actividad electoral. Pudiera esperarse que estos intentos del Comando Sur de influir en el contexto venezolano generen nuevas situaciones de inestabilidad en el país. Claramente la intención de estos movimientos militares ha sido la de intentar quebrar el alto mando político en militar de Venezuela. Ese ha sido el propósito en los últimos años. Eso se ha mantenido de manera invariable, lo que quiere decir que, en el contexto electoral del año próximo, ellos están tratando de interferir en las elecciones, a través de la, por ahora, intimidación militar, y esto es un elemento de alerta para las autoridades venezolanas. Lo ideal para Venezuela sería, en cualquier caso, dejar que transcurra su proceso político, sin la interferencia de factores externos, ni en el ámbito político también,
como en el ámbito militar, lo que está haciendo esta situación es que incrementa las cuestiones de riesgo para la seguridad regional una vez que se emplee, una vez que Estados Unidos muestre el garrote, para tratar de interferir en la política interna de Venezuela, Estados Unidos, en teoría, con las políticas de presión, a través del bloqueo, y también por la vía de intimidación militar, intenta crear condiciones de elecciones libres en Venezuela, pero es evidente que es lo que menos están creando, es decir, Venezuela es un país que goza de garantías democráticas y realiza elecciones libres, de manera allá, lo que ellos están tratando es amañar las elecciones venezolanas, para 2024 a través de estos mecanismos de fuerza. En Perú convocan para este sábado, nuevas marchas contra la presidenta interina, Dina Boluarte, y en reclamo de la disolución del Congreso. Las movilizaciones contarán con la participación de universitarios, ciudadanos de diferentes partes del país, y gremios sociales, de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, la entidad que agrupa organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. También convoca marchas, entre los días 27 y 29 de este mes, en el marco de las fiestas patrias. Los voceros de la institución indicaron que todas las regiones de Perú participarán en las nuevas protestas, y aseguraron que se mantendrá una marcha pacífica, hasta lograr la dimisión de Dina Boluarte. Asimismo resaltaron que el derecho a la protesta está amparado por la Constitución, por lo que exigieron a las fuerzas policiales respetar la ley. Las movilizaciones se dan en el contexto de la alta desaprobación a la gestión de Boluarte y del Congreso, lo que ha desencadenado una crisis política y social en el país. Recordemos que en la tercera toma de Lima, en el pasado 19 de julio, las marchas se saldaron con más de una decena de heridos y varios detenidos, debido a la represión de las fuerzas del orden. Y Cuba debate sobre temas cruciales para el futuro económico del país. Esta vez la Asamblea Nacional concluye este sábado un periodo de sesiones centrado en la soberanía alimentaria y el control de los precios, un reto que desatará diversos cambios y la unidad de todos los actores necesarios para su efectiva implementación. En el marco de las reuniones, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó fortalecer los sistemas productivos locales con la participación de todos los actores económicos. De esta manera, el mandatario aboga por la autonomía de cada territorio. Al supervisar el trabajo individual, los parlamentarios llamaron a realizar una revolución agrícola en la isla, dado que la ley de soberanía alimentaria todavía no alcanza los resultados esperados. Por lo tanto, buscan cambiar la manera en que se distribuye y planifican los recursos. En la actualidad, debido a que diversos insumos se realizan exportaciones de forma centralizada, es así que Díaz-Canel concluyó que, para mejorar la situación económica del país, hay que aplicar el traje a la medida de cada lugar.